Muy buenas tardes, querida comunidad, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a las conferencias en SAT 2021. Los saludamos afectuosamente, esperando que estén bien de salud y aprovechando nuevamente estas conferencias acerca del teatro clásico y teorías contemporáneas. Llevamos 7 semanas consecutivas, todos los miércoles a las 5 de la tarde a través de este grupo cerrado, haciendo conferencias para poder mejorar nuestros conocimientos, para poder entender nuestras obras clásicas y a su vez también las teorías contemporáneas. El día de hoy vamos a hablar acerca de Ollantay. Y para eso tenemos como invitada a Andrea Aramburu. Andrea Aramburu tiene una maestría en literatura, cultura y teoría contemporáneas en London y tiene una licenciatura en lingüística y literatura convención en literatura hispánica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del 2008 a 2013. A su vez, está llevando sus estudios de doctorado en la Universidad de Cambridge. Y vamos a darle la bienvenida en esta oportunidad a Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. No, a ti por haber dicho sí a esta invitación y acompañarnos en esta séptima semana. 7 semanas consecutivas, hemos pasado por muchas obras literarias y de igual forma seguimos capacitándonos, aprovechando la era digital, ¿no? Sí, la verdad muy emocionada de hablar hoy día sobre Ollantay, que es una obra tan crucial en la literatura peruana. Así es. Y de igual forma doy la invitación a todos los que nos están observando y a los que tienen por ahí dudas de que hagan sus preguntas. Así es, hagan sus preguntas a través del chat, porque vamos a tener unos 15 a 20 minutos luego de la ponencia de Andrea para poder responder todas sus dudas. Ahora sí, vamos a iniciar con la ponencia. Andrea, te dejo para que nos puedas explayar acerca de Ollantay. Ok, perfecto, gracias. Bueno, ya me han presentado, soy Andrea. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a ENSAT. La verdad, como ya lo dije, estoy muy emocionada de hablar de esta obra, sobre todo desde la teoría postcolonial, que es sobre lo que voy a hablar hoy. Entonces ya sin mucha introducción voy a empezar a compartir pantalla para dar inicio a mi presentación. Mm, ok, entonces, como ya lo mencionó Oscar, y también yo ya lo mencioné, hoy día vamos a hablar de un clásico teatral de temática incaica, originalmente escrito en quechua, pero que ha sido traducido a muchos idiomas, de hecho, ¿no? Ollantay, desde la crítica postcolonial, especialmente desde algunas ideas desarrolladas por la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui. El objetivo hoy día es explicar algunas herramientas teóricas que nos ayuden a entender qué significa leer Ollantay en la contemporaneidad, pero también por qué es crucial hacer de la obra una lectura decolonial y en qué consistiría dicha lectura. Entonces, en este punto creo que considero importante aclarar que, a diferencia de las conferencias anteriores, Silvia Rivera Cusicanqui no ha escrito sobre Ollantay, pero nos propone una metodología de lectura interesante para aproximarnos a la literatura y el arte, y creo que no aplicarla, ¿no? Pero ponerla en conversación con Ollantay puede ser muy productivo si queremos tener una mirada decolonial de la obra. Entonces, para darles una idea, mi discurso va a consistir en dos partes, ¿no? Entonces voy a tratar de ser un poco más breve en la primera parte y tratar de detenerme un poco más tiempo en el análisis de algunos pasajes de Ollantay. La estructura de la primera parte va a ser la siguiente, ¿no? Primero voy a revisar muy brevemente en qué consiste la crítica postcolonial. Luego vamos a revisar la producción de Ollantay y recordar un poco el argumento. Y finalmente mencionar también, ¿no?, quién es Silvia Rivera Cusicanqui y por qué su proyecto de colonial puede sernos útil para leer Ollantay. Entonces, ¿qué es la crítica postcolonial y por qué es necesaria, ¿no? Entonces, esto obviamente podríamos hacer una ponencia entera sobre qué es la crítica postcolonial, pero
no va a ser el caso, pero nos va a ayudar a entenderlo. Entonces, brevemente voy a dar algunas ideas sobre qué significa hacer crítica postcolonial. La crítica postcolonial, creo que para entenderla hay que entender que desafía esta idea de que una vez que el colonialismo como evento histórico tuvo fin, el mundo dejó de ser colonial. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entender el himno del Perú, ¿no? Somos libres, seámoslo, la independencia del Perú. La crítica postcolonial va a desafiar esta supuesta libertad, ¿no? Esta supuesta fin al colonialismo. Entonces, hay mucho que decir sobre ello, pero creo que los dos conceptos que propone el sociólogo peruano Aníbal Quijano son importantes, quien nos va a decir que existe una diferencia entre lo que es el colonialismo y la colonialidad. Entonces, en el caso de América del Sur, y creo que hago este énfasis porque el colonialismo no necesariamente en la contemporaneidad ha acabado en todos lados, ¿no? Pero podemos hablar, ¿no? Del proceso de expansión imperial de Europa hacia las Américas que tuvo lugar hace varios siglos. Eso sería el colonialismo. Mientras que la colonialidad se va a referir más bien a las estructuras coloniales que tuvieron inicio en el colonialismo, pero que se extienden hasta el día de hoy. Y esto es bastante importante para nuestro análisis, que atraviesan los planos conscientes e inconscientes de nuestras subjetividades y representaciones culturales. Entonces, bueno, Silvia Rivera lo va a llamar sobre todo a este inconsciente, el colonialismo interno. Pero bueno, para no complicar la cosa, lo vamos a dejar ahí, pero vamos a remarcar a lo que es importante, ¿no? Que es que la crítica postcolonial intenta reconocer que esta colonialidad nos constituye, uno, pero dos, es decir, nos constituye como Estado-nación, pero también como sujetos. Y dos, tratar de lo otro, ¿no? Tiene un objetivo doble la crítica postcolonial. Entonces, lo segundo es que no solo es reconocer que la colonialidad nos constituye, sino también es tratar de imaginar, y esta palabra es importante, estrategias para decolonizar nuestras maneras de ver, pensar, entender y sentir el mundo. Dejemos eso ahí por un momento y pasemos a Ollantay, ¿no? Entonces, obviamente, una mirada postcolonial de Ollantay resulta no obvia, ¿no? Pero Ollantay se trata de una obra que tiene mucho que ver con la época colonial, ¿no? Entonces, de hecho, el origen de la obra no es claro. Podríamos también hacer una ponencia entera o miles de ponencias sobre los debates que se dan sobre el origen de la obra, pero ahorita no nos interesa tanto eso. Solamente decir algunas cosas, ¿no? Que se le atribuye al cura de Sicuani, Antonio Valdés, pero de hecho hay varias hipótesis que desafían esa teoría. Entonces hay dos manuscritos importantes, que son el de 1853 y luego el de 1816. Estamos hablando aquí del siglo XIX, que se encontró en la biblioteca de Antonio Valdés. Estos son manuscritos escritos en quechua, pero que luego han sido traducidos al español y eso ha generado varias versiones y copias, y a otros idiomas, a muchos idiomas. Pero hay otras hipótesis que van a decir que la antigüedad de la obra incluso es mayor, y que esta obra se representaba desde la época de los incas, ¿no? Y que tiene orígenes prehispánicos. Lo cual se inspira mucho en la historia que nos dan en las crónicas, por ejemplo, ¿no? Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales. Y bueno, esto es totalmente posible, ¿no? Porque se ha dicho, claro, los incas sí tenían representaciones, performances, rituales, pero lo que está claro es que la obra como la conocemos ahora, es decir, desde que la escribieron en quechua, fue creada, ¿no? Alrededor de fines del siglo XVIII y el siglo XIX, comienzos del siglo XIX, y que ha pasado por varias modificaciones, ¿no? Porque la obra que conocemos ahora, en sus varias versiones, presenta muchos elementos de la dramaturgia del siglo de oro español, pero también presenta un montón de elementos andinos, y esto es lo que a nosotros nos va a resultar interesante hoy día. Entonces, Ollantay, podríamos decir que sobre el origen de Ollantay
la contienda mayor va a ser entre los críticos que se dedican a estudiarla, es determinar si la obra es esencialmente indígena o esencialmente hispánica. Y bueno, aquí les muestro una lámina escolar de Ollantay porque vamos a volver sobre esto en un rato, pero por ahora manténganlo en mente. Regresando, ¿no? La contienda es determinar si la obra es esencialmente indígena o hispánica. Entonces, desde la crítica postcolonial, esta idea de que una obra puede tener una esencia y que esa esencia puede ser indígena o puramente andina o puramente hispánica, de por sí ya llega a un impasse crítico, ¿no? Porque lo que estaría asumiendo sería que hay una identidad o esencial o un núcleo en este objeto cultural. Entonces, lo que la crítica postcolonial diría sería que hay que entender la obra más bien como consecuencia de un proceso colonial, ¿no? De colonialismo y colonialidad, y de un proceso de transculturación. Entonces, esta palabra es importante. Por ahora, solo vamos a decir que la transculturación es un proceso que se da en el encuentro de dos culturas, una dominante, que en este caso no, sería la hispánica, y una subalterna, que sería, ¿no?, en este caso, la cultura indígena, y que tiene como resultado la adopción por la cultura subalterna de elementos de la dominante. Pero esto es solamente una acepción de la transculturación, ¿no?, porque luego ha sido reinterpretada por varios críticos y hay varias teorías. Pero bueno, esto vamos a dejarlo ahí, y estamos como yendo por partes. Para recordar un poquito, refrescar la memoria de qué pasa en Ollantay. Y digo refrescar la memoria porque seguro todos lo hemos leído en el colegio. De hecho, es parte de la currícula escolar peruana. Entonces, ¿qué pasa en Ollantay? Estamos en Cusco a finales del siglo XIV y principios del siglo XV. El Inca Pachacútec está al mando. Entonces, Ollantay es nombrado por Pachacútec como un guerrero que va a estar a cargo de la región Anti, que hoy en día podemos identificar como la ceja del selva del Cusco, pero que en ese tiempo es como una suerte de Amazonía, ¿no? Entonces, Andrea, perdón. perdón, Andrea, una consulta. Creo que no estás compartiendo la pantalla. No, perdón. No te preocupes. Igual estamos muy entretenidos escuchándote. Bueno, Pero igual no importa porque no tenía mucho que compartir ahorita, pero ahorita perdóname. no te preocupes. Igual yo sé que toda la comunidad está muy atenta porque igual nos estás Bueno, si yo graficando. imaginándome que estoy compartiendo. No te preocupes, nos estás graficando a través de lo que Bueno, nos estás entonces contando. esta es la lámina escolar de la que estaba hablando. Bueno, entonces siguiendo lo que estaba diciendo, ¿no? ¿Qué está pasando en Ollantay? ¿Qué es lo que pasa en Ollantay? Estamos en Cusco, fines del siglo XIV, principios del siglo XV, y el Inca Pachacútec está al mando. Entonces, en este contexto, Ollantay es nombrado por Pachacútec como un guerrero que va a estar a cargo de la región Anti. Pero hay que recordar que Ollantay no es noble, solamente es un guerrero valeroso nombrado por Pachacútec. Y en este contexto, Ollanta va a cometer el grave error de enamorarse de la hija de Pachacútec, Cusi Coyur, una Akia, es decir, una princesa miembro de la familia Inca. Entonces, esto no está permitido en el orden social incaica. Pero Ollanta, muy insistente, muy enamorado de Cusi Coyur, igual va y va a pedirle a Pachacútec la mano de su hija, de Cusi Coyur. Y el Inca obviamente no le va a prestar mucha atención y le va a decir, considera quién eres, quédate donde estás, y va a ignorar el pedido de Ollanta y le va a decir, me voy. A pesar de que Ollanta le dice, prefiero morir a no tener el amor de Cusi Coyur. Entonces, una vez que pasa esto, igualmente encierran a Cusi Coyur para evitar que se encuentre clandestinamente con Ollanta. Es recluida en la Casa de las Vírgenes del Sol. Y Ollanta, bueno, se va, ¿no? Entonces, pero Ollanta no puede resistir la vida sin Cusi Coyur y decide rebelarse contra el Inca. Entonces, lo que va a ser proclamarse enemigo de la ciudad del Cusco. Se va a refugiar en Ollantaytambo y se va a coronar como Inca de los Anti, ¿no?, la región amazónica. En este contexto, lo que va a pasar va a ser que Pachacútec va a mandar a otro guerrero, que es Rumiñahui, a tratar de vencer a Ollanta durante varios años, pero no lo va a lograr. Y mientras tanto,
también sabemos que Kusikoir dio a luz a Ima Sumak, ¿no? Que sería hija de Ollanta, y que está viviendo en el Akiawasi. Esto es importante, sobre todo para la lectura que vamos a hacer, pero que ignora su origen y vive desolada sin saber por qué. Y no sabe, ¿no?, que Kusikoir es su madre y que está encerrada, pero oye unos lamentos. Entonces pasan 10 años en estas guerras y en Imazumak, en la Casa de las Vírgenes, y Imazumak tiene aproximadamente 10 años, y bueno, Pachacútec muere, le sucede en el trono Tupac Yupanqui, su hijo, quien decide continuar tratando de combatir a Ollanta, ¿no? Entonces también sigue Rumiñahui, que es mandado nuevamente a combatir a Ollanta, y en este caso, debido a una treta que ejecuta Rumiñahui, logra vencer a Ollanta y lo trae donde Tupac Yupanqui. Pero esto sería como una suerte de deus ex machina griego, Tupac Yupanqui decide perdonar a Ollanta y lo nombra de hecho como su sustituto. Entonces cuando él no está en el Cusco, Ollanta va a ser el Inca. Y al mismo tiempo, Imazumak ha encontrado a su madre recluida, ha logrado que Tupac Yupanqui la venga a ver y la libere, y que, bueno, ¿no? Entonces reúne a la familia y final feliz. Esta no es como las tragedias que hemos estado viendo en las conferencias anteriores, ¿no? Tenemos aquí un final feliz. Entonces eso sería el resumen de Ollantay. Espero que haya quedado claro. Obviamente bastante rápido. Y ahora la tercera parte de esta introducción. Perdóname, estoy un poco fragmentada, pero todo tendrá sentido pronto. ¿Quién es Silvia Rivera Cusicanqui, no? Entonces, Silvia Rivera Cusicanqui es esta mujer que es socióloga, y es una socióloga boliviana, que, bueno, ha escrito varias obras, ¿no? Pero creo que lo más importante para decir algunas cosas son que siempre desde sus primeras obras no ha dejado de reflexionar en torno a la episteme indígena. Y también creo que esto es interesante, que es que fue militante en el movimiento cantarista indianista, y de hecho estuvo presa y bueno, también vivió exiliada debido a esto, y impulsó la creación en los 80 del taller de historia oral andina en Bolivia. Entonces, 3 puntos sobre Silvia Rivera Cusicanqui y por qué nos interesa para esta crítica postcolonial de Ollantay. Como ha estado muy interesada en reflexionar acerca de la epistemia indígena, da cuenta de muchos saberes no hegemónicos. Entonces, asume la persistencia de lo colonial, es decir, de la colonialidad, del colonialismo interno que nos constituye, pero lo descentra constantemente desde otras miradas. Por ejemplo, la imagen o la oralidad. Y tercero, y esto es bastante interesante, y a mí es lo que más me atrae de su teoría, que es que plantea su práctica como una práctica decolonizadora desde el día a día, ¿no? Entonces pone mucho énfasis en cómo nombramos, cómo leemos, ¿no? En los métodos y la historia personal y el posicionamiento de cada uno como punto de partida. Ahora, estos son algunos de sus libros. Vamos a concentrarnos en un rato más en la sociología de la imagen, pero creo que era interesante mostrarlos. Chiquinacax Utsiwa, un mundo chiqui es posible, Shiji. Bueno, no sé muy bien cómo pronunciar estas palabras porque están en Aymara, pero ahí están. Entonces ahora vamos a discutir acerca de la recepción de Ollantay, ¿no? Estamos hablando de un texto colonial, posiblemente colonial, pero que ha sido ubicado en unos años después de la independencia del Perú, ¿no? Pero en realidad se dice que Ollantay se representaba desde la insurrección de Túpac Amaru II, y de hecho eso se relaciona bastante con la trama de la obra, ¿no? Porque se relaciona a Túpac Amaru II con el rebelde Ollanta. Y de hecho, aquí pongo la pregunta transculturación, que ya les mencioné hace un ratito, ¿no? Es cuando dos culturas se encuentran y una toma elementos de la otra, normalmente la subalterna de la dominante. El crítico postcolonial John Beverly nos propone en un artículo bastante interesante donde habla de los límites de la transculturación. Usa a Ollantay como un ejemplo de lo que Beverly llama transculturación al revés, ¿no? Entonces, Beverly, de hecho, tomando este contexto de la insurrección de Túpac Amaru II, va a decir que esta reconciliación del final, el final feliz, entre Ollanta y Túpac Yupanqui, implica
la propuesta de un tipo de gobierno no inca, que es incorporado por el gobierno inca, ¿no? Porque si recordamos lo que ocurre en la obra, Tupac Yupanqui le dice a Ollanta que sea su sustituto cuando él no está en el Cusco, ¿no? Entonces, como Ollanta gobernaba a los Santi, Beverly entonces va a decir que Ollantay es un ejemplo de esta transculturación al revés, ¿no? Entonces propone a sujetos de abajo que tienen agendas políticas y que van a usar un poco el registro de la letra para sus intereses, ¿no? Hace una comparación entre la oralidad y la letra y entre Ollanta y Tupac Yupanqui. Entonces, en esta transculturación de la que nos está hablando Beverly, lo que cambia un poco es la posición de poder, ¿no? El sujeto o está arriba o está abajo. Y Ollanta, por eso hoy la obra representaría una transculturación al revés, porque se usa, el subalterno estaría usando los elementos dominantes para sus propios intereses, ¿no? Sobre todo leyéndola en el contexto de las rebeliones de Tupac Amaru. Pero, en realidad, vamos a criticar un poco esta idea de transculturación al revés que nos propone Beverly y pensar más bien qué implicaría una transculturación decolonial, ¿no? Esta idea, hay un paper de una académica que se llama Jimena Soruco, que escribe un poco sobre esto, pero no todo lo que les voy a decir, pero me ha inspirado para hacer esta primera lectura. Entonces, si entendemos esta idea de la transculturación al revés, estamos planteando que hay dos posiciones fijas, ¿no? Que son el arriba y el abajo, y que una toma elementos de la otra, o al revés, ¿no? La subalterna toma elementos de la dominante. Entonces, por ejemplo, estaríamos planteando que las posiciones oralidad, escritura, o arriba o abajo, son estáticas. Mientras que hacer una transculturación decolonial, en realidad, también implica cuestionar estas posiciones estáticas o dicotomías de oralidad, escritura o arriba, abajo, ¿no? Entonces, no podemos leer Ollantay, sobre todo, o de hecho, ¿no? Cualquier objeto cultural, pero especialmente un objeto cultural como Ollantay, y ahorita les voy a explicar por qué, sea como hegemónico o subalterno, porque también tenemos que prestar mucha atención al concepto de recepción de dicho objeto y de producción, sobre todo cuando se trata de un objeto tan marcado por la colonialidad en la que les hablé al comienzo. Entonces, es aquí que vamos a ver cómo los conceptos de Silvia Rivera nos pueden ayudar a articular una idea de transculturación decolonial, ¿no? Entonces, lo que nos va el concepto de colonialismo interno de Rivera, por ejemplo, nos va a ayudar a entender que la violencia no es algo que está producida entre dos entidades separadas o entre dos posiciones, sino que es algo que permea la sociedad entera y que se construye más bien a partir de contradicciones. Sobre todo porque hay otras jerarquías que se van a construir dentro de este mismo colonialismo interno que permea toda la sociedad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una definición, esta es una cita de Rivera Cusicanqui que dice: en la contemporaneidad boliviana opera, en forma subyacente, un modo de dominación sustentado en un horizonte colonial de larga duración, al cual se han articulado, pero sin superarlo ni modificarlo completamente, los ciclos más recientes. Bueno, ahí sigue y lo dice: estos horizontes recientes han conseguido tan solo refuncionalizar las estructuras coloniales de larga duración, convirtiéndolas en modalidades de colonialismo interno. Y también plantea el concepto de cadenas de dominación, ¿no? Entonces, va a decir que no solamente hay una dominación en el colonialismo interno, sino que hay varias relaciones de poder que se construyen y que hay diferentes tipos de dominación. Por ejemplo, ¿no? La dominación de lo masculino sobre lo femenino o el hombre sobre la mujer es otra relación de dominación dentro de la dominación colonizador-colonizado. Estos dos conceptos son importantes para aproximarnos a Ollantay, porque si bien en el horizonte colonial de larga duración podemos identificar
la conquista española como lo hegemónico, lo hispánico, y lo subalterno, lo indígena, en realidad, mientras que el tiempo pasa, se van construyendo otras modalidades de colonialismo interno donde estas posiciones pueden fluctuar en esta dicotomía, ¿no? Y donde la dicotomía un poco se deconstruye en varias contradicciones y diferentes jerarquías. Son términos un poco complicados, pero ahorita todo va a tener sentido, todo va a ser más claro. Entonces, por ejemplo, Ollantay, en el siglo... Perdón. Discúlpenme un ratito. Entonces, ¿no? Disculpen. Entonces la pregunta, desde estos conceptos de Cusicanqui, vamos a también entender que el colonialismo se ha ido reproduciendo de manera diferente en estos horizontes nacionales, ¿no? En cada país, y que la reapropiación de Ollanta como obra en cada época también infiere en si la consideramos, ¿no?, esa transculturación de arriba o de abajo, o si más bien cómo la podemos pensar como un producto cultural transculturado. Entonces, la pregunta más bien se convierte en entender cómo los imaginarios de nación se apropian de Ollantay, pero también siguen revelando modalidades de colonialismo interno que no son estáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si consideramos la recepción de Ollantay a comienzos del siglo XVIII, aquí estaba ocurriendo un renacimiento inca en general, ¿no? Entonces las motivaciones de este renacimiento inca no eran necesariamente revolucionarias, pues estas venían de una élite que buscaba mantener su prestigio dentro del orden colonial, ¿no? Entonces, este renacimiento lo que va a hacer, lo que busca en realidad es mantener un orden colonial que mantenga las divisiones de clase. Y Ollantay como obra es parte de este proyecto, ya que por ejemplo, revela que los incas alcanzaron un gran nivel de civilización, ¿no? Entonces es usado por este renacimiento inca para esos fines. Y igualmente, y aquí volvemos a la lámina escolar que les intenté compartir antes, pero que no se compartió del todo, que es que, por ejemplo, ¿no?, Ollantay es una obra que aparece, que está en la currícula escolar peruana y que es parte de un canon de literatura peruana, ¿no? Entonces, en ese sentido, sobre todo en el siglo XX, Ollantay fue también un símbolo de lo que significa ser peruano, ¿no? De hecho, las élites de Cusco, por ejemplo, la utilizaron para legitimarse ante las élites de Lima. Ahora, también hay que pensar que Ollantay, como les mencioné, ha sido reapropiado para conceptos, para la revuelta, ¿no?, para la revolución. Y por ejemplo, durante la insurrección de Túpac Amaru II, se dice, ¿no?, que era representada, y que de hecho Túpac Amaru II asistió a una representación de la obra. Y hay un importante movimiento de resistencia simbólica que existe desde tiempos de la colonia, del cual Ollantay es un interesante ejemplo. En suma, para culminar esta parte que ha sido un poquito compleja, es decir que Ollantay, como un objeto cultural colonial, postcolonial, no puede ser un ejemplo de una transculturación de arriba o una transculturación de abajo. No puede ser subalterno o hegemónico, sino va a depender mucho de las modalidades de colonialismo interno en el tiempo y de cómo la colonialidad permea la sociedad en cada época histórica, ¿no? Entonces depende mucho del contexto de producción, pero también del contexto de recepción de la obra, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que hay que tener en mente, sobre todo cuando nos aproximamos a textos coloniales. Ahora, igualmente, lo que me interesa hacer en lo que sigue es preguntarme si podemos encontrar en Ollantay un espacio de resistencia decolonial desde la lectura del texto, ¿no? Entonces, Silvia Rivera Cusicanqui nos va a decir que la decolonización de la sociedad y el cambio radical en realidad proviene mucho de la decolonización de nuestros gestos, de nuestros actos, de la lengua con la que nombramos el mundo.
Y a mí, el libro que más me interesa de ella, que lo voy a explicar ahora brevemente, es este libro, La sociología de la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué propone Rivera Cusicanqui en la sociología de la imagen? Parte un poco de que una de las ideas poscoloniales más importantes es hacernos entender que nuestros modos de imaginar, representar y leer el mundo no son neutrales, ¿no? Entonces la sociología de la imagen nos ayuda a cuestionar nuestros propios métodos de lectura y lo que hace es proponer a la imagen como herramienta crítica para desenmascarar las modalidades del colonialismo interno. Entonces, ya se lo imaginarán, pero ¿por qué eso es crucial en la crítica decolonial? Porque en el proceso de colonización, obviamente lo textual se volvió lo hegemónico y lo oral y lo visual se dejaron un poco de lado. Obviamente, volviendo a lo que acabamos de decir hace un rato, no es que lo textual es lo hegemónico y lo oral y lo visual son lo subalterno, porque dependiendo de las modalidades de colonialismo interno, lo que se hace son tejidos contradictorios, ¿no? Pero más o menos podríamos decir, ¿no? Con la ciudad letrada, ¿no? Lo textual es lo dominante. Y ahora lo que hace Rivera Cusicanqui en este magnífico libro que es La sociología de la imagen, es proponer una lectura de la nueva crónica de Guamán Poma, que muchos deben conocer, pero para quienes no lo conocen es un documento colonial de la época incaica, de la conquista de hecho, escrito en 1612, que Felipe Guamán Poma de Ayala le escribe al rey, una carta al rey que nunca le llega, y que denuncia los métodos en los que se realizó la conquista y propone otros modos de buen gobierno. Y bueno, la nueva crónica tiene varias interpretaciones y varias contradicciones de las que no vamos a hablar ahora, pero básicamente lo que dice Rivera Cusicanqui es que la nueva crónica en realidad es una herramienta crítica a partir de lo visual. Y es a partir de sus dibujos que Guamán Poma va a crear una teoría visual del sistema colonial. Entonces la interpreta como una teoría iconográfica. Es en estos dibujos donde vamos a ver los valores y conceptos del tiempo-espacio prehispánicos, de la sociedad indígena prehispánica, y vamos a entender, ella lo llama, ¿no? La colonización como este mundo al revés, ¿no? Como este hecatombe que sufrió el territorio andino durante la conquista, ¿no? De España, de Perú por España. Para no hablar tan en términos abstractos, les voy a mostrar un ejemplo, ¿no? Que es, estas láminas obviamente les deben resultar muy familiares, ¿no? Porque también las hemos estudiado todos desde el colegio. Entonces, mucho del análisis de Rivera Cusicanqui sobre Guamán Poma va a consistir en interpretar las imágenes, y va a decir que si bien en el texto muchas veces para quedar bien con el rey, Guamán Poma va a denunciar, ¿no? Las malas costumbres de los indios, por ejemplo aquí, indios que mata carnero, lo que va a hacer en los dibujos en realidad es contradecir este mensaje. Entonces, por ejemplo, ella lee este dibujo a través de los gestos devocionales y nos dice que en realidad el sacrificio no era algo malo durante la época incaica, y que de hecho, a pesar de que en el texto es una exigencia retórica la que cumple, el dibujo es realmente lo que hace la crítica, ¿no? Entonces, eso es esta contradicción donde ella construye una teoría iconográfica. Otro ejemplo quizás más eficaz es el de la condena de Atahualpa y la condena de Túpac Amaru I, que podemos ver aquí. Entonces, Rivera Cusicanqui va a decir que solamente en el caso de Túpac Amaru I fue que le cortaron la cabeza. A Atahualpa no le cortaron la cabeza. Pero Guamán Poma lo retrata como si lo estuvieran decapitando, porque lo que quiere decirnos, y esto es una cita, es que su decapitación significa una profunda desorganización y desequilibrio en el cuerpo político de la sociedad indígena. Entonces esta imagen de cortar el cuello en realidad va mucho más allá de un castigo a alguien, ¿no? O de simplemente matar a Atahualpa, sino más bien generar este desorden cósmico que se va a enfatizar en la nueva crónica, que es lo que Guamán Poma va a llamar el mundo al revés, que genera la conquista.
Ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el acto 1, escena 1, en Ollantay, tenemos a Ollanta, quien le está diciendo a Pikichaki, que es como el mensajero, la especie de Chasqui, que va a ir a buscar a Pachacútec para pedirle la mano de Kusikoyur, y Pikichaki le dice, te ha de cortar el cuello. Entonces, esto es solo un ejemplo, pero vamos a leer a través de la teoría iconográfica de Huamampoma, como Atahualpa cortándole el cuello, podemos ya empezar a leer estas imágenes que encontramos en la obra desde otra perspectiva, y entendemos que lo que Ollanta va a cometer al desafiar a Pachacútec pidiéndole la mano de Kusikoyur va más allá, o sea, el castigo que puede recibir por eso va más allá de que le corten el cuello, sino él va a generar un desorden en la sociedad incaica porque está desafiando la organización social. Ahora, lo que voy a hacer ahora, en los minutos que me quedan, es hacer un análisis, entonces, de un par de pasajes nomás, para pensar cómo a través de lo que Rivera Cusicanqui llama imágenes concepto, podemos realizar una lectura de los dos personajes que me interesan a mí de Ollantay, que son, bueno, Ollanta y Mazumak, bueno, y también Kusikoyur en la segunda parte. Entonces, este método de lectura como alternativo a través de la imagen concepto nos puede ayudar a entender que dentro de una representación hay un tejido en realidad contradictorio, pero también hay como estos chispazos de saberes no hegemónicos que van a persistir y que podemos identificar e iluminar a través de estas imágenes concepto para hacer una lectura decolonial, ¿no? Pero va a requerir también que realicemos una lectura más constelativa y no tanto una lectura literal, ¿no? Entonces, la imagen concepto del indio astrólogo poeta que propone Huamampoma y que la lee Rivera Cusicanqui es como una imagen de resistencia al hecatombe que fue la conquista en el imperio incaico. Entonces Cusicanqui va a decir del indio astrólogo poeta que sabe que es un poeta en el sentido aristotélico del término, ¿no? Creador del mundo, productor de los alimentos, conocedor de los ciclos del cosmos. Es importante porque, por ejemplo, en otro punto de la Nueva Crónica, Huamampoma refleja a los indios como aquellos que comen oro, ¿no? Que en las acciones a los españoles. En las acciones de los españoles todo está al revés. Realmente no tienen una conexión con la tierra, no tienen una conexión con el mundo. El indio astrólogo poeta que sabe, en cambio, va a representar esta conexión de múltiples saberes que se representan en un solo hombre como una resistencia, ¿no? Es alguien que está conectado con el cosmos, pero que también está conectado con la agricultura, y sobre todo que alguien que camina, y cuando camina crea, ¿no? Camina por el mundo y va conociéndolo de una manera mucho más holística, y es ahí que podemos encontrar símbolos de resistencia. Como podemos ver, el indio astrólogo poeta que sabe también lleva un quipu en la mano, ¿no? Que es un modo de representar y de leer el mundo, de esta cosmovisión andina, que es mucho más total, ¿no? Y que no va, que no tiene una visión violenta o de conquista, sino más bien que entiende el mundo de una manera más interconectada, podríamos decir. Entonces, en el acto 1, escena 2, hay dos elementos que me llaman la atención. Entonces, en este punto, Ollanta todavía no le ha pedido a Pachacútec la mano de Kusikoyur y tiene una conversación con Wilcauma, que es un sacerdote. Y Wilcauma es una especie de ve el futuro, ¿no? Entonces, Wilcauma le va a decir dos cosas a Ollanta. Le va a decir, siembra en ese campo semilla y ya verás que sin retirarte se multiplicará más y más y excederá al campo. Y luego también le va a decir, oh no, Ollanta, eso no más hables, tu lanzadera está rota, ese hilo es rompedizo, carda la lana e hila. Entonces, me quiero detener un poco en estas dos imágenes, que son primero la siembra y segundo el tejido. Y me parece curioso que
Wilcauma caracterice a través de la imagen de la siembra y del tejido a Ollanta, quien es alguien que en realidad, como nos dijo como se vio en la escena anterior, le van a cortar el cuello, ¿no? Porque es alguien que podemos entender a través de este desorden que está generando en la sociedad inca. Pero si lo leemos más en retrospectiva, ¿no? O de un modo más constelativo, lo que vamos a entender en realidad es que Ollanta es alguien que prefiere, por ejemplo, el amor de Kusicoyor a cumplir estas leyes del Inca. Y es quizás amor, una manera de relacionarse de un modo no violento, que luego Tupac Yupanqui va a asumir cuando lo perdona. Entonces el personaje de Ollanta se construye un poco a través de esta imagen del indio astrólogo poeta que sabe, que es alguien que posee múltiples saberes. Y bueno, y esta lectura también la he construido a partir de otras escenas donde vemos algunos como esos chispazos que Rivera Cusicanqui llama chispazos Kipnaira, que son como una especie de imagen dialéctica, ¿no? Que nos va a decir algo más del personaje a partir de estos elementos que irrumpen. Ollanta, en el primer acto, escena 7, dice: en cuanto a mí, tengo mi macana afilada y escogí mi masa de armas. Entonces, en este punto, Ollanta es un guerrero de Pachacútec, ¿no? Y opera para él y le dice: estoy listo para conquistar todos los territorios y contribuir a la expansión del imperio. Pero luego, una vez que se ha rebelado contra Pachacútec, en el acto 1, escena 10, en realidad va a decir: sublevaré entonces toda mi provincia, mi diestra demolerá todo, mis pies y mis manos son mi macana. Entonces me interesa hacer esta comparación entre cómo al comienzo llevaba un arma en la mano, mientras que luego, bueno, en la escena 10, tres escenas después, esta arma en realidad se convierte en sus pies y sus manos, ¿no? Las manos con las que se conecta con la tierra, los pies con los que camina sobre la tierra. Entonces Ollanta ya desde estas escenas del inicio, donde supuestamente representa a alguien que subleva el orden, se empieza a mostrar como alguien que tiene un conocimiento diferente, ¿no? Y es una cierta alteridad que nos puede hablar de, no sé, de otras maneras de relacionarnos y que luego, bueno, Tupac Yupanqui integra a su imperio. Luego también en el acto 2, escena 7, Rumiñahui pregunta, esto es justo antes de atacarlo, ¿no? Porque Piquichaki, que antes trabajaba para Ollanta, ahora está en el Cusco y es como una suerte de gracioso o bufón. Entonces Rumiñahui le dice: dime, ¿qué hace Ollanta? Y Piquichaki le dice: ovilla un quipu. Y Rumiñahui le pregunta: ¿qué ovillo es ese? Entonces Rumiñahui no tiene idea de lo que es un quipu, mientras que Ollanta teje un quipu. Entonces son como pequeños detalles que construyen a Ollanta como un personaje de múltiples saberes, como el indio astrólogo poeta. La segunda imagen concepto que me interesa es la de la tejedora prehispánica. Y esta es una imagen crucial en Rivera Cusicanqui y también en Guamán Poma, sobre todo, ¿no? Porque es un personaje que, al igual que el indio astrólogo poeta, representa esta resistencia a la colonización. En Guamán Poma va a ser representada, por ejemplo, en el mito de las edades, se presenta a la tejedora como alguien de mucho prestigio, que de hecho está en la derecha pictórica del dibujo, que es a la misma altura que el hombre. Que claro, en esa época siempre se pensaba, ¿no? El inca, el hombre, más que la mujer, pero en este caso se presenta a la tejedora en la derecha y a la misma altura. Entonces esto es importante, sabemos que es una actividad de mucho prestigio en esta sociedad. Y luego también en la representación de las calles se va a representar a la tejedora prehispánica sola. Y Rivera Cusicanqui va a decir que lo que podemos ver aquí es que luego, cuando se representa a la tejedora prehispánica en una escala menor y se la representa siendo mandada a trabajar por el cura doctrinero, esto lo podemos interpretar como si en realidad no es solamente que la tejedora prehispánica está bajo el mando del cura doctrinero, sino que que este cambio de escala es una muestra de cómo una actividad de tanto prestigio y de tanto valor en la sociedad incaica
que es el trabajo del tejido, usarlo como un castigo, ¿no? Porque el cura doctrinero lo está castigando a la tejedora, haciéndola trabajar, es una afrenta moral a la organización del imperio. Entonces es a través de estas imágenes y sus distintas posiciones en la crónica que podemos ver esta crítica que hace Wamampoma. ¿Por qué me interesa esta imagen concepto? Y esto es una lectura radical, bueno, no radical, ¿no? Pero que no se ha hecho, en realidad nunca se mira a los personajes de Ima Sumac y Kusi Koyor, al menos en la crítica que yo he leído de esta obra, pero yo creo que Ima Sumac y Kusi Koyor de algún modo no representan, pero pueden ser leídas a partir de la tejedora prehispánica para construir una lectura feminista de esta obra, ¿no? Entonces, primero, Ima Sumac me parece uno de los personajes más importantes en esta obra, porque no solamente es una suerte de personaje que, claro, no viene de Ollanta y de Kusi Koyor, es aquella que desafía el orden, pero también es aquella que mezcla estos nuevos saberes, ¿no? Lo que hemos visto que Ollanta podría representar, pero también el encuentro del Cusco con los Anti, ¿no? Con la Amazonía. Entonces, Kusi Koyor, Ima Sumac, perdón. Entonces ya la vemos desde el inicio como un elemento rebelde, con agencia, que, como le dice Pitusaya en el acto 2, escena 5, todas las escogidas de la sangre real te aman y llevan siempre en sus brazos. Todas las maestras, sin excepción, te acarician, ya besándote, ya mimándote. Entonces todos la aman en el templo de la Virgen del Sol, pero en realidad Ima Sumac ni siquiera es totalmente noble, o sea, no debería estar en la casa de los Virgen del Sol. De la Virgen del Sol, porque es solamente mitad noble, hija de Kusi Koyor, pero de Ollanta, que no era noble. Entonces Ima Sumac, desde el comienzo, igual es alguien que está desolada, ¿no? Y dice, maldigo todos los días mi existencia y mi inacción. Pero es sobre todo en esta inacción que me quiero concentrar, porque lo que yo siento es que hacia el final de la obra, Ima Sumac en realidad toma agencia y logra un cambio. Entonces, es esta la parte que considero clave, ¿no? Que es en el acto 3, escena 7, una vez que Tupac Yupanqui ya ha perdonado a Ollanta, Ima Sumac ha rescatado, bueno, todavía no la ha rescatado, pero ha encontrado a su madre y ha descubierto que Kusi Koyor es su madre, y va a irrumpir en este grupo que es el grupo de Tupac Yupanqui con Ollanta, que se han reencontrado, y va a decir como que, ¿cuál de vosotros es el Inca? Para arrojarme a sus pies. Entonces, aquí esto me parece interesante, porque lo que hace Ima Sumac es colocarse en esta posición espacial abajo del Inca, ¿no? Me voy a arrojar a sus pies. Pero luego, después de que hablan un rato, Ima Sumac básicamente obliga a Ollanta a que lo obedezca, ¿no? Entonces, esta cita clave en la que le dice, tú no vayas, el Inca que la vea, pues él la conoce, mientras que tú no. Inca, levántate pronto, no sea que encuentre a mi madre muerta, ya me parece ver su cadáver. Sí, obedéceme. Y esta es una frase que me parece clave para identificar la agencia de Ima Sumac frente al Inca y cómo estratégicamente se va a posicionar en el espacio, primero abajo, pero luego a través de este sí obedéceme, en realidad revierte esa posicionalidad como subalterna, podríamos decir. Entonces, Ima Sumac es un personaje como muy contradictorio, muy híbrido. Ahora, sobre la tejedora prehispánica, Rivera Cusicanqui va a decir que en tiempos precoloniales, la tejedora de Wamampoma es aquella que representa las mujeres que tejían la trama de la interculturalidad a través de sus prácticas, como productora, comerciante, tejedora, ritualista, creadora de lenguajes y de símbolos capaces de seducir al otro y establecer pactos de reciprocidad y convivencia entre diferentes. Y también aquella que crea tramas alternativas y subversivas de saberes y de prácticas capaces de restaurar el mundo y devolverlo a su propio cauce. Entonces, esto es bastante interesante cuando leemos Ollantay, porque me parece que Ima Sumac como encarna esta tejedora prehispánica que teje desde el comienzo una suerte de red de sororidad con Kusi Koyor. Y de hecho, esta es una lectura que estoy haciendo yo de la obra, pero que estoy
inspirada en un libro muy importante de la crítica feminista de Bonnie Honig, que se llama Antígona Interrumpida. Y ya hemos hablado sobre Antígona en la conferencia que dio el Víctor Beach. Y bueno, es una obra súper interesante, pero lo diferente que propone Honig es hacer una lectura de Antígona no a través de el heroísmo individualista de Antígona, sino más bien leyendo el personaje de Ismene. Y lo que va a decir a través del análisis de los diálogos entre Antígona e Ismene es que Antígona e Ismene conspiran, en realidad, lee entre líneas, y que es a través de esta conspiración que se construye una red de sororidad entre ambas, y que de algún modo ahí es que nace el potencial de resistencia política de la obra. Entonces, tomando un poco esto como inspiración, quería detenerme brevemente en este pasaje de la obra, en el acto 3, este ya es el último acto, en el que Kusikoyur le dice a Imazumak: ay, hija mía, ay, palomita, acércate a mi pecho, tú eres mi única felicidad, hija mía, ven, ven, mi regocijo es sin límites, sí, yo te puse ese nombre. Entonces, Kusikoyur reconoce a Imazumak. Entonces, mientras todos estos hombres están peleando, hay un reconocimiento mutuo entre Kusikoyur e Imazumak. Y luego, no en la misma escena, pero en el acto 3, escena 8, que es la última escena de la obra, Imazumak le dice, cuando Tupac Yupanqui le pregunta quién es esta mujer, Imazumak va a decir Kusikoyur es su nombre. Entonces las dos se nombran mutuamente. Y al final, esto ya me pareció muy, muy iluminador, es que Tupac Yupanqui cierra la obra diciendo: Ollanta, he aquí tu esposa, desde hoy venérola. Y tú, Imazumak, ven a mi pecho, ven, hermosa paloma, a devanar esos ovillos, ¿no? Entonces, Imazumak es la tejedora. Entonces, si interpretamos esta idea de tejer desde esta cosmovisión más andina que nos propone Guamán Poma, en realidad podemos entender que quizás el personaje de Imazumak es alguien que teje esta trama de sororidad con Kusikoyur, y son ellas quienes le devuelven el orden un poco a este mundo, que devuelven este mundo al revés del inicio a su cauce, ¿no? Y sobre todo el personaje de Imazumak, quien representa la unión entre Ollanta, que es anti, y Kusikoyur, que es del Cusco. Y bueno, y para terminar, esta imagen de Rivera Cusicanqui, que también, bueno, no es una imagen de Rivera Cusicanqui, es una imagen de Guamán Poma, pero que también es leída por Silvia Rivera, y es la del sexto capitán Otorongo, ¿no? Entonces el Inca que se convierte en el Otorongo. Es interesante por varios motivos, pero para resumir, solamente decir que Silvia Rivera la lee como un modo de encuentro entre la sociedad inca con la sociedad amazónica, que propone un modo distinto de conquista. Ella va a decir que es una anticonquista. Y yo creo que también, y bueno, y ella a partir de aquí va a desarrollar el concepto de lo shiji, que es lo abigarrado, lo manchado, ¿no? Es como un tejido de contradicciones que no necesariamente se resuelve en un tejido armonioso, ¿no? Sino donde prevalece lo heterogéneo. Y ella lo lee en el Otorongo, ¿no? Pero es un inca que se ha convertido en Otorongo. Y bueno, para mí también en este Otorongo podemos ver un poco la figura de Imazumak, que me parece que es bastante radical en Ollantay. Y ya cierro con esta cita de Rivera que dice, ¿no? Los caminos de una suerte de conciencia del borde o conciencia fronteriza, un enfoque que he bautizado como la epistemología shiji del mundo del medio, el taipi, que es tejido, o zona de contacto, que nos permite vivir al mismo tiempo adentro y afuera de la máquina capitalista, utilizar y al mismo tiempo demoler la razón instrumental que ha nacido de sus entrañas. Entonces, sí, varias ideas, siento que hemos ido un poco rápido, pero en suma, decir que hemos mirado desde dos perspectivas la obra clásica de temática incaica, escrita en quechua o yantay. Primero, como es un objeto cultural producido en una época colonial, semi-poscolonial, hay que entenderlo en su concepto de recepción. Es un objeto transculturado y por eso hay que entenderlo como un objeto que también se mueve, que no es estático.
y que está marcado por estas modalidades de colonialismo interno. Y segundo, he planteado una propuesta de cómo podríamos hacer una lectura decolonial a partir de algunas imágenes en Ollantay, a partir de estas imágenes concepto de Silvia Rivera Cusicanqui. Y bueno, abierta a preguntas, comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea. Gracias por dejar de compartir igual forma. Querida comunidad, luego de haber expuesto a Andrea Ollantay, contarnos un poco de estos dos enfoques, vamos a irnos a unos pequeños comerciales y lo vamos a volver nuevamente, así es que van a tener estos minutitos para realizar sus preguntas, sus dudas a través del chat y luego volvemos con Andrea nuevamente para contestarlas. Ok, muchas gracias, querida comunidad. Volvemos luego de los comerciales. Gracias. Muy bien, querida comunidad, regresamos nuevamente a las conferencias en SAT 2021. Estamos con Andrea Aramburu y hemos ya terminado su ponencia acerca de Ollantay. Ahora sí, vamos a iniciar con las preguntas. Así es que, Andrea, nos pregunta, desde la crítica postcolonial, entonces, ¿qué se puede entender por teatro andino? Pensando que lo hegemónico en el teatro andino es este tipo de obras, o al menos es así como se estudia en el colegio. Sí, o sea, sí podemos entender, es una pregunta un poquito como compleja porque como estábamos viendo, no necesariamente hay una definición esencial de teatro andino, ¿no? Entonces creo que lo importante es pensar, o sea, sí podemos identificar Ollantay como una obra que es definitivamente un ejemplo de teatro andino, es decir, definitivamente surgió en esa, bueno, más o menos, ¿no? Puede haber surgido en esa región, fue representada ahí, pero desde una mirada postcolonial, mirando a Ollantay como un objeto cultural de la colonia, en realidad no podemos decir que es una obra esencialmente andina por todas las razones que ya hemos explicado, ¿no? Que es que no se trata, es un objeto cultural transculturado y por tanto no tiene una esencia única, sino que su definición más bien va a depender de los procesos coloniales, de su recepción también mucho, en realidad, ¿no? Entonces, sí podemos entender que en el colegio se enseña así, porque probablemente en el colegio hay un cierto discurso, ¿no? Que también es parte de este discurso de qué es lo hegemónico y qué es lo subalterno, desde el discurso de lo que qué significa ser peruano y qué es la nación, y cómo queremos interpretar una obra que en teoría no es de temática incaica, ¿no? Porque queremos recordar a los incas como algo grandioso, ¿no? Pero es contradictorio. Y aquí es bastante famosa esta frase de otra teórica postcolonial que se llama Cecilia Méndez, ¿no? Como incas sí, indios no.
Entonces queremos recordar el pasado incaico como algo increíble, pero hay muchas comunidades indígenas que no. Entonces eso es interesante pensarlo, una pregunta muy interesante. Ok, muchas gracias. De igual forma, acá resaltan lo interesante que son los personajes Imazumak y Kosukoyur, y de igual forma menciona, pues la teoría feminista también se basa de la teoría postcolonial. ¿Por qué crees que no hay una profundidad en el análisis de estos personajes? Si no lo hubiera, creo yo, ¿no? Sí, la teoría postcolonial y la teoría feminista, cada una tiene su trayectoria, pero están muy en conversación porque obviamente estamos hablando, la teoría postcolonial va a teorizar al sujeto colonizado como el sujeto subalterno, y la teoría feminista va a teorizar, ¿no?, a la mujer como el sujeto subalterno. Entonces, en ese sentido, conversan mucho el feminismo y la teoría postcolonial. Y de hecho, hay muchas teóricas postcoloniales que también son feministas. Pero yo creo que simplemente, bueno, tal vez hay gente que ha leído los personajes de Imazuma Kikuchi-Koyur. Yo, la verdad, no soy experta en literatura colonial y tampoco en literatura, bueno, lo que podemos en teatro, ¿no? Pero más bien, yo me imagino que es probable que sea porque la crítica poscolonial en Latinoamérica, tal vez, con algunas excepciones, como Silvia Rivera Cusicanqui, no tiene un rasgo muy feminista, pero bueno. Ok, Y en perfecto. realidad porque la crítica poscolonial tampoco ha leído mucho a Ollantay como una obra poscolonial, ¿no? Si tú buscas en internet, bueno, en cualquier biblioteca vamos a encontrar más bien mucha discusión sobre el origen de la obra, ¿no? Y todos los manuscritos y, bueno, crítica más textual, digamos. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta. Sobre los objetos transculturales, ¿son objetos de encuentro o de choque? O de ambos? Sí, depende cómo interpretemos lo que es un encuentro y lo que es un choque, ¿no? Creo que me parece interesante pensarlos como choque, pero pensar el choque como un encuentro también, ¿no? Porque no significa que uno se pierda en el otro, sino más bien que se crea como esta imagen, como el otorongo de la última diapositiva, manchada, abigarrada, contradictoria, ¿no? Y creo que ahí yace lo importante de la crítica decolonial, reconocer este tejido contradictorio que constituye los objetos transculturados. Perfecto, gracias Andrea. Igual invito a que sigan haciendo sus preguntas a la comunidad, a los que han estado siguiéndonos en toda esta transmisión, y recordarles también, mientras que siguen escribiendo acá a través del chat, de que la próxima semana tenemos una sesión más de nuestras conferencias en SAT 2021, Teatro Clásico y Teorías Contemporáneas. Entonces tenemos una sesión más, están poniendo likes, está maravilloso. Así es, entonces les esperamos de igual forma la próxima semana en una nueva sesión. Y a su vez también aprovecho este espacio para decirles que el viernes también tenemos nuestro taller de empleabilidad, así es que a través de la página oficial de la escuela en un en vivo a las 6 de la tarde. Perfecto. Ahora sí, volvemos a las preguntas. Muy bien. Creo que hasta el momento creo que ha estado muy claro, Andrea, lo que nos has expuesto. Parece ser, está muy claro lo que nos has expuesto. De igual forma ha sido bastante gráfico, sobre todo con las recordadas láminas, ¿no? Que ahora en la era digital ya no se utilizan, y ese otorongo bastante populoso que hemos visto ahí. Sí, creo que ya no hay preguntas. Así es. Bueno, Andrea, creo que ya no hay más preguntas. De igual forma, agradecerte, sí, agradecerte el día de hoy por habernos acompañado en esta séptima fecha, que como les acabo de mencionar, se ha agregado una fecha más, la próxima semana nos volvemos a encontrar, y de haber compartido, pues, un poco tu conocimiento acerca de Ollantay y profundizarnos, y como tú dices, ¿no? Hay mucho por seguir resolviendo y es un poco complejo poder abarcar tanto, así es que lo importante es que de estos espacios que nosotros tenemos gracias a la escuela, gracias a la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, de que genere la motivación de seguir investigando, ¿no? De que se una las artes escénicas en la investigación y que de igual forma, pues, estas obras
literarias que hemos estudiado hasta en el colegio, las volvemos a poder repasar y seguir dándoles otro tipo de enfoques. ¿Algunas palabras para la comunidad, Andrea? Bueno, sí, ¿no? Agradecer por la invitación y decir que sí, que si algo nos llevamos de la charla que ha dado hoy, creo que lo importante es pensar que la praxis decolonizadora de los objetos culturales que leemos no es algo que vamos a simplemente poder aplicar, sino que algo que vamos a ir construyendo en nuestro día a día, ¿no? Y ir pensando que todos los modos como, o sea, esta misma conferencia, los modos como nos aproximamos a la lectura, no son neutrales y que están marcados por estas modalidades de colonialismo interno. Y reconocer eso ya es hacer una autopraxis decolonizadora y pensar qué podemos pensar y proponer desde ahí para imaginar otras formas decoloniales de pensar y de ver y de leer y escribir el mundo, ¿no? Y ya, bueno, muchas gracias. No, a ti, Andrea, de igual forma por la reflexión final. Y de igual forma agradecer a los que nos han seguido hasta este momento en esta séptima sesión, este séptimo encuentro de los miércoles a las 5 de la tarde de las conferencias de SAT 2021. Los esperamos la próxima semana a las 5 de la tarde y muy atentos porque en estos días vamos a anunciar a nuestro siguiente ponente para la charla de la próxima semana. A su vez, invitarnos, no se olviden, el día viernes a las 6 de la tarde, el taller de empleabilidad para cómo saber exportar e importar proyectos al extranjero. Así es como poder, tú tienes un proyecto cultural, te vamos a ayudar un poquito de qué formas, qué pasos, qué claves necesitamos para poder postular a esos proyectos culturales. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, comunidad, por seguirnos el día de hoy y nos vemos hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.